Bienvenidos a mi canal Sueños Scraperos. Hoy os vengo a enseñar un proyecto que he hecho, que es para mi pequeña, que cumple este mes, ahora el 24 de junio, 9 años. Entonces le he querido hacer pues un álbum. Entonces he hecho esta casita, que le he puesto feliz 9 cumpleaños Natalia, y entonces es así. Y aquí con unos adornos, se le quita el tejado queda así. A ver, que me veo, a ver si podéis ver el álbum. Vale, y entonces lo abrimos, va con imán. ¿Ves? Vale, pues va con imán. Aquí le he puesto un tarjetón para que ponga fotos. Vamos, capacidad tiene un montón. Y le he puesto como tarjetitas de la colección, así cogidas con un eyelet, para que apunte y que escriba por detrás pues cómo se lo ha pasado o lo que quiera. Luego aquí vendría el álbum, a ver, así, y en cada hoja tiene su tarjetón. O sea, como os digo, capacidad tiene mucha. Y entonces se lo he hecho porque vamos a celebrar el cumpleaños con toda su clase, y entonces para que también la puedan firmar sus amigos. Este sería lo que es la parte del álbum. Tiene 6 hojas con 6 tarjetones. Y aquí con acetato está hecho la parte del libro de firmas. Entonces, que es así. ¿Vale? Entonces le he puesto aquí unos unicornios en todas las hojas, para que sus amiguitos la firmen. Entonces nada, pues si os interesa el vídeo, pues quedaros que empezamos, ¿vale? Un besito a todos, hasta luego. A mi canal Sueños Scraperos. Hoy vamos a hacer un álbum tipo casita, ¿vale? Es el cumpleaños de mi hija mayor, de Natalia, que cumple 9 años, y se lo voy a hacer a ella. Entonces, pues a ver por dónde empezamos. Vamos a empezar, yo creo que por la espina, ¿vale? Entonces, como os enseñé en el vídeo de cómo se hace una espina, os lo voy a poner, ¿vale? A ver, yo lo tengo aquí escrito, pero os lo voy a poner así para que lo veáis otra vez, porque tampoco quedó ahí muy claro, por si acaso. Entonces, yo en este álbum, en la espina os dije que yo siempre dejaba pues unos centímetros, 5 centímetros a cada lado, para pegar en la portada y en la contraportada. En este álbum no lo voy a hacer así, ¿vale? Va a ser distinto. Entonces voy a dejar 2 centímetros solo, pero para pegarlo por detrás de la espina, ¿vale? Entonces sumaríamos 2 más 0,5 que dejamos de separación desde la espina hasta la portada, ¿vale? Y ahora ya empezaríamos con las hojas. 1 más 1 más 0,5 de separación entre hoja y hoja. Aquí tendríamos una hoja, ¿vale? A ver si enfoca. Aquí, la de 1, 1, 0,5. Pues vamos a hacer 6. Ahora empezamos otra vez. 1, 1 centímetro más 1 más 0,5, 2 más 1 más 1 más 0,5, 3 más 1 más 1 más 0,5, 4 más 1 más 1 más 0,5, 5 más 1 más 1 más 0,5, 6. Y para finalizar vamos a poner los otros 2 centímetros del principio, ¿vale? Entonces contamos, aquí ya tenemos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues contamos 2, yo siempre cuento los 2 y los 1 y luego ya los 0,5. Entonces serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y ahora los 0,5, 16, 17, 18, 19 con 5. Nuestra espina va a medir 19 con 5 por lo que va a ser el alto de nuestro álbum, que vamos a tener, a ver, ahora os enseñaré cómo se corta en forma de casita. Nos va a medir 17. Entonces, como la espina en los álbumes, ya sabéis que en cualquier tipo de álbumes, cuando hacéis una encuadernación con espina,
tiene que ser 1 centímetro como poco, 1 centímetro más pequeña que esto, que la estructura que vayamos a hacer. Entonces nuestra espina va a medir 17, 1 centímetro o menos, 19,6 por 17, ¿vale? Entonces con esto ya nos está diciendo, no, nuestra espina, quiero decir, con esta medida tenemos que cortar una cartulina de 19,5 por 17, ¿vale? Para no desperdiciar cartulina. Entonces cogemos esto, cogemos una cartulina, tengo la mesa, madre mía, estoy también metida en un reto para ayudar para el cáncer, para hacer marcapáginas y madre mía, tengo la mesa hecha un desastre. Pero en fin, vamos a ver, 19, vamos a cortar 17. No, perdonadme, lo he dicho al final mal, 17 nos mide el álbum, va a ser a 16, ¿vale? 19,5 por 16, ¿vale? Entonces lo vamos a cortar a 16. Tiene que ser siempre 1 centímetro más pequeño que lo que es el cartón del álbum, porque si no, no nos entraría, ¿vale? Vale. Y ahora 19,5. Y con esto nos tendría que salir nuestra espina. Entonces ya cogemos la tabla de plegar o lo que tengáis, ¿vale? Y marcamos. O si queréis cogeros la chuletilla, pues la cogéis. Yo como ya lo sé, pues ya marco. Serían 2, es muy fácil de hacer, ¿vale? 2 medio de separación entre la portada y el álbum. Y ahora empezamos con el 1. 1, 1, 0,5, una página, 1, 1, 0,5, 2 páginas, 1, 1, 0,5, 3, 1, 1, 0,5, 4, 1, 1, 0,5, 5, 1, 1 y 0,5. Y nos quedarían, a ver, justo los 2 centímetros. Entonces ya tendríamos, habéis visto que no hemos desperdiciado nada de cartulina. Os sale bien. Entonces aquí o bien lo plegáis todo plegadito, así haciendo las marcas y con la plegadera, o sea, tipo así, y marcándolo uno a uno, o directamente, yo lo hago directamente. Entonces le pongo al 1 que le voy a pegar con el 1, dejo el 0, o sea, dejo los 2 centímetros, dejo medio centímetro, dejo 2 centímetros, medio centímetro y lo pongo en el 1, que lo voy a pegar con el 1, así que nada, el 1 le dejo y el 0,5 también. Ahora el 1 con el 1. O sea, tenéis que poner 6 tiras de cinta de doble cara, entre 1 y 1 que vais a pegar. Es muy fácil. Vale, pues yo lo que hago ahora es, como yo no lo pliego, pues ahora lo pliego así, doblo el 1, ¿vale? Con el 1 y lo encajo bien, que la esquina me coincida con la esquina, y ahora sí que lo marco bien. Retiro esto para atrás del todo, ahí, ¿vale? Que se vean los 0,5 que hemos dejado. Y ahora ya sí que pliego. Ahí. Quito la siguiente. Marco el 1. Y lo echo para atrás otra vez. Y ahí.
Vale. Ahora los voy a poner derechos. Y ahora lo que vamos a marcar es este medio centímetro también, el que hemos dejado de separación para el lomo. Este y este. Ahí. Bueno, lo podéis marcar también por este lado, así. Vale, y esto va a ir pegado así, justo, da justo, ¿vale? Mirad. Y si os queda más grande, porque os haya salido un pelín más grande, no pasa nada. Lo cortáis para que os quede así, así reforzamos la espina, porque en este tipo de álbumes prefiero que no vayan las solapas a los lados. Entonces lo que voy a hacer es pegarlo. Quedaría nuestra espina, ¿veis? Ahora lo que vamos a hacer es cortar, siempre cortar en oblicuo. Mira, a mí se me ha... Si se os sale un poquito por aquí arriba, lo cortáis, ¿vale? Para que no quede feo. Vale, pues ahora vamos a cortar, como en los otros vídeos, las esquinas en oblicuo. Así medimos de esquina a esquina y vamos a tener un lomo de 4 centímetros. Entonces, a ver dónde tengo yo la chuletilla. Vale, de 4. Y entonces os cuento. No sé si... Bueno, de momento de 4, ¿vale? Todavía no vamos a ir al tema cartón, entonces todavía lo dejamos ahí, ¿vale? Luego ya os vuelvo a insistir que este es un lomo de 4. Vamos a ir con las páginas. Entonces apartamos la espina y vamos a ir a por las páginas. Entonces yo ya he adelantado y tengo 5 hechas. Son sobres, tipo sobres. Entonces vamos a necesitar 6 cartulinas. No sé si lo tenía apuntado en algún lado. No. Vale, pues 6 cartulinas de 16,5 por 16. Y luego otra que va a medir 18,5 por 16. En la de 18,5 por 16 vamos a plegar 1 centímetro a cada lado. Y vamos a hacer así un sobrecito. ¿Vale? Entonces hacéis así las 6 hojas de cada. Y ya lo pegamos. Si puede ser, mejor siempre pegarlo con pegamento, ¿vale? Porque a mí es que la cinta de doble cara en los trabajos no os creáis que me gusta mucho porque se despega. En sobres, en bolsillos, intentar ponerlo con cinta, o sea, con pegamento siempre. El otro día hice un Snaimai para, no el que hice en el canal, sino otro aparte, para una chica, y se lo pegué con cinta de doble cara los bolsillos y se despegaron, ¿vale? Entonces no me gusta. Y se los pegué con pegamento. Entonces es como trabajar 2 veces y como se dice, y perder material. Si os sobra algo, que siempre sobra, pues lo recortáis. Yo aquí ya tendría mis 6 sobres. Vale, ¿qué hacemos? Yo voy a ver si me entran, porque hay veces que yo que sé, por lo que sea, pues no te entran. Vale, pues entran, ¿vale? Si no se entran, pues tendríais que repetir lo que es la espina. Vale, entonces vemos que cuadra, ¿vale? La hoja, ni sobra ni nada. Entonces la espina tiene que ser siempre del mismo tamaño que la hoja. O, en todo caso, si no os fiáis, porque a lo mejor la cizalla se vaya un poco, quitarle de la espina 1 o 2 milímetros para que luego se entre bien. Solamente eso, ¿vale? Otra cosa, me vais a disculpar, pero había cogido mal la medida, ¿vale? La espina va a medir... la espina, a ver, esperar...
va a medir 16,5 por 19,5, ¿vale? ¿Por qué? Lo he apuntado yo mal, perdonadme, ¿vale? ¿Por qué? Porque la espina siempre tiene que medir lo mismo que lo que os digo, que las hojas, o en todo caso 1 o 2 milímetros menos, ¿vale? Entonces, como nuestras hojas, yo pensaba que estaban cortadas a 16, pero no, están cortadas a 16,5, ¿vale? Entonces, pues eso, que lo sepáis. Y el lomo nos va a medir 4,2, ¿vale? Nuestro lomo de cartón va a medir 4,2, ¿vale? Os explico otra cosa. Hay veces que al plegarlas, si os queda más ancho de un lado que de otro, ¿vale? Eso no pasa nada. Cogéis, estiráis más del lado que os queda más estrecho, lo estiráis y se pone igual en los dos lados, ¿vale? Y queda bien, ¿vale? Entonces, pues nada, ya tenemos las páginas, ya hemos comprobado que nos entran y ya tenemos la espina. Pues ahora sí que vamos a ir a los cartones. Entonces, ¿cómo lo he hecho yo esto? Pues a ver que coja los triangulitos. He cogido 2 piezas de cartón de 18 por 25, ¿vale? Y he marcado aquí arriba, voy a colocar superpuestos los triángulos, vale. Imaginaros que esta es vuestra pieza de cartón, ahí, así, ahí, vale. Pues marcamos arriba a la mitad. Si son 18,5, pues no, a ver si hemos dicho que eran 18, pues a 9. Y en los laterales cogemos y marcamos 8 aquí y 8 aquí. Y nos quedan 2 puntos, o sea, 3 puntitos, uno aquí y uno a cada lado. Pues luego cojo este punto con este y corto con el cúter. Cojo este punto con este y corto con el cúter. Y entonces os quedan los 2 triángulos iguales, ¿vale? Y así haríamos las 2 piezas, ¿vale? ¿Qué más? A ver, entonces ya hemos dicho que nuestro lomo va a medir, voy a quitar las páginas, que nuestro lomo, ya lo hemos sacado de la espina, va a medir 4, a ver, lo voy a dejar a 4,3, ¿vale? Nuestro lomo va a medir 4,3, mejor, más vale que sobre un pelín a que nos quede escaso. 4,3 por los 16,5, no, en este caso son los cartones, ¿vale? Entonces tenéis que coger desde esta esquina, como las cizallas muchas veces quitan milímetros, pues vosotras medís, una vez que la hayáis cortado, desde la esquina hasta aquí. Y yo tengo 17, entonces mi lomo va a medir 4,3 por 17, 2 piezas, vamos a hacer 2 piezas de 4 por 3 con 17 y una pieza de 4 por 17. ¿Por qué le quitamos un 3 milímetros a ese cartón? Pues porque luego a la hora de cerrar no nos cerraría bien. Entonces ahora cuando lo hagamos os lo explico, porque esto sí que no lo tengo cortado, porque hasta que no supiera cómo es la espina, pues nada, no. Así que esto lo corto con vosotros. Pues vamos a coger los restitos que me han quedado. Voy a coger la de cortar cartón y hemos dicho que va a medir 17 por 4,3, 2 piezas de esas. Voy a ver cuánto mide esto, vale, y a ver si me da los 17, que yo creo que sí. A ver, ahí le voy a poner un pelín más porque sabéis que siempre las cizallas quitan más y tiempo para cortar pues tengo. Vale, cogemos el cúter y terminamos de cortar. Entonces de estas vamos a tener dos piezas de 4,3 por 17. Pues ahora venimos y marcamos los 4,3, no sé qué hay abajo. A ver, que lo voy a poner a 4,5 por si me quita algo la cizalla. Pues siempre me quita algún milímetro, entonces prefiero dejarlo de más y si no cortarlo ahora. Pero vamos, lo tengo comprobado que siempre me quita algo. Probamos nuestra espina.
y vemos que nos queda bien, ¿vale? Entonces 2 piezas de 17 por 4,3. Pues ahora toca hacer otra. Cogemos las piezas y esto iría colocado de la siguiente manera, ¿vale? Cogemos las 2 grandes y iría así, dejando un margen entre cartón y cartón de medio centímetro. Luego iría la cajita así, también dejando el margen. Luego iría la de 4 y luego iría la otra que es un poquito más grande, ¿vale? Voy a ir a por el papel tibet para pegar. Aquí tengo un trozo y ahora voy. Vale, ya estoy aquí. Entonces, para pegar el papel tibet, lo que tenemos que hacer es, si lo pegamos aquí, ya la casa se cerraría al revés. Entonces yo quiero que la casa se cierre al revés. Entonces giramos las piezas, ¿vale? Ponemos esta aquí. Ponemos esta aquí, la casita, la de 4 y la otra. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner, el papel tibet se pega siempre con cinta de doble cara, entonces la pongo en el borde de todos los cartones. Entonces nuestra estructura cerraría así. A ver. Los 4 centímetros, pues para que no, como tenemos esto que se monta, pues para que nos quede bien, porque si no nos quedaría más ancho de un lado que de otro. Entonces esta sería nuestra estructura. Y como me gusta complicarme y no lo he hecho nunca, pues voy a probar. Y es, como no, lo voy a hacer con tela. Entonces voy a cortar un cacho de guata. Si ya de por sí es difícil la casa, pues la voy a hacer yo más difícil todavía. Entonces cortamos un cacho de guata.
Las que tengáis un rodillo, pues fenomenal, porque con el borde del cartón lo apoyáis y se corta mejor. Vale, lo que os he dicho, la que no lo quiera forrar así, que lo haga con papeles, no pasa nada. Vale, yo voy a utilizar esta tela que es del altillo de los duendes. Es muy bonita, ya me la habréis visto en un haul de compras. Es de la tienda masscrap.com, ¿vale? Rocío, de la tienda Masscrap. Y está súper bien, ¿vale? Yo hice las letras decoradas con tela de esta y es que es súper buena. Así que nada, voy a cortar otro trozo, vamos, un trozo. ¿Y qué vamos haciendo? Pues vamos a ir cortando esto como a 2 centímetros, ¿vale? Alrededor de la casa. El taqui, si le encuentro este. Vale, entonces voy a echar pegamento aquí. Y lo bueno de esta tela es que se pega fenomenal, ¿vale? Casi nunca hay que ponerle pinzas. Esperar un momento porque estoy pensando una cosa. Y es que este álbum va a ir cerrado con imanes. Entonces va a ir así cerrado con imanes y es que a lo mejor se los tengo que poner ya. A ver, vamos a ver. A ver, pues casi que se los pondría ahí. A ver cómo lo hago para que se me quede pegado ahí. Aquí casi en el centro del cartón. Ahí. Y le voy a poner esto para que luego no pegue el otro. Vale. Y ahora pego el otro. Más o menos, ¿vale? O sea, así, pues más o menos ahí. Si no se me pega mi uña. ¡Ay! ¡Madre mía! Vale. Y ahora tendríamos que coger otros dos. Y irían ahí. Entonces voy a coger esta cinta más estrechita y a ver si la puedo abrir. Se ha quedado aquí un poco, no me gusta, porque si no luego lo mismo se nota. A ver. Es que quiero que me veáis porque así. Vale. Lo que pasa es que se arruga, qué rabia. Bueno, pues lo pongo aquí. Y voy a coger el otro cacho. Ay. Y a ver. Nada, chicos, se arruga. Pues nada, la hacéis así, total, con la tela y todo no se va a notar. Vale, y entonces lo situáis donde queréis. Más o menos donde queréis que os cierre. A mí una cosa es que no me gusta ponerlo ya, me gusta más que vaya al final, pero es que como lo vamos a coser, pues casi que
que es mejor ahora. A ver, porque es que claro, ahora no se ve bien así donde lo pones. Bueno, pues más o menos que monte encima del cartón este que va de lado y aquí. Voy a apretar y voy a apretar. Ahí. Vale. Entonces le voy a poner esto. Ahí. Y aquí. Entonces quedaría así. Queda al ras, ¿vale? Que veáis vosotros que queda al ras. Vale, pues ahora ya sí que lo pegamos. Vale, vamos a mirar, a ver. Ahí. Estiramos y lo hacemos como en los otros álbumes que lo he hecho, ¿vale? Cortamos hasta aquí sin llegar al fondo y así, y aquí igual, hasta ahí y sin llegar. Y yo aquí pego la esquina. Ahí y aquí también. Tenéis que dejar una esquina bonita, ¿vale? Entonces ahora tengo que pegar este lado. Para que luego tampoco se vean los cartones. Entonces esto va a ir así, pero lógicamente aquí no me deja porque hay que hacer un corte. Entonces creo que voy a hacer, sin llegar hasta el final, un corte ahí. Y un corte aquí, y así no se ve nada, ¿vale? Entonces colocamos también la esquina bonita y le pongo una pinza aquí. Ahí. Y aquí pues lo vamos a hacer así, tal cual. Vamos a pegar esto para arriba, estirando bien, y con la plegadera vamos a meter esto así, la tela, la vamos a doblar, vamos a echar pegamento por aquí dentro un poco y le vamos a dar con la plegadera para doblarla. Ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer la esquina así. Vale, pero antes tenemos que hacer lo mismo que en el otro lado. Y ahí, vale, estoy llena de pegamento. Vale, pues nada, aquí lo voy a dejar, ¿vale? Porque me voy a ir a buscar a mis peques al cole, pero quedaría más o menos así. Y ya con el, ¿veis?
con el imán puesto. Queda súper chulo. Así que nada, yo de todas maneras lo voy a coser, ¿vale? Porque la quiero cosida y queda, mirad qué bonita. Al final han quedado las letras derechas, o sea que ha quedado súper chulo, mirad. Qué bonito. Es como si se lo hicieran sus amigos, ¿sabes? Porque viene pues Pedro, Enrique, Sara, Pablo, Soledad, Lola, Alicia, Andrés, Adela, José, Javier, Cristian. O sea que está súper chulo. Y se abriría así. Estoy muy contenta. Ojalá vaya todo el proyecto así de bien. Bueno, pues nada, estamos aquí otra vez. A ver, que esto se me ha ido para atrás. Vale, pues a ver por dónde seguimos. Vale, yo lo he cosido, ¿vale? Queda súper chulo. No sé dónde nos quedamos ayer, que era que habíamos puesto el cierre y quedaba así. Quedaba muy chulo con los nombres. Vale, pues entonces yo lo que he hecho ha sido, he elegido este papel que lo voy a hacer con la colección esta, que también es de Más Scrap, que es la de unicornios. Es esta. Jolín, estoy afónica. Unicorns. ¿Vale? Y entonces yo me pedí los die cut y las chapitas. Creo que lo habréis visto en algún haul de compras. Entonces, pues como es para mi peque, pues se lo voy a hacer así. Entonces he elegido el papel este de unicornios y vale, y he cortado, si la base del cartón son 18 por 25, pues he cortado unos milímetros menos a 17,8 por 24,7 y he hecho exactamente lo mismo. He marcado aquí a la mitad y aquí a 8 y a 8 y he cortado. Ahora vamos a hacer el otro de todas maneras. Vale, como luego tenemos esto que se nos ve, pues la piecita que me sobraba la he cortado al tamaño de este, para que vaya por debajo. Y así nos quedaría. Y ahora habría que hacer el otro tejado. Esta, pues si queréis, la podemos cortar un poquito más. A ver. O sea, con que apoye ahí un poco es suficiente. Si queréis, pues esto, a ver, ¿dónde tengo el lápiz? Aquí. La podemos cortar un poquito. Por si luego nos hacen falta retales, porque la verdad que tampoco trae mucho. La hay creo que de 20 por 20 la colección esta. Que yo posiblemente si me hace falta a lo mejor me la coja. Entonces mira, me ha quedado una pieza de 9,5 por 16,5, ¿vale? Esta es la que va a ir aquí. Ahora voy a hacer la otra casita. Entonces vuelvo a coger otro papel, que lo bueno de esta colección es que vienen 2 de cada, ¿vale? Entonces corto. Entonces lo corto así y ahora, como luego la cizalla a veces quita, voy a mirar a ver cuánto me ha quedado, a 17,7. Vale. Y ahora lo que hago pues es lo mismo, mido la mitad, que serían 8,5 y 8,5, 10, 8 y 8, 16, 17, y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues 17, 8,5, marcamos a 8,8 y aquí marcamos a 8, a 8 y a 8 y corto.
Vale, se me apaga la cámara, perdonad, no sé dónde os habéis quedado. Hay que poner primero este trozo y este trozo, los dos, el del lado y el del centro. Luego pegamos la casita de este lado y luego pegamos la casita de este lado. ¿Vale? Entonces voy a pegar la casa, espera. A ver. Y nos quedaría así, ¿vale? Vale, pues ahora que pondríamos la espina, si la encuentro, a ver dónde la he dejado. Jo, mira que he recogido esta mañana la mesa, pero nada, aquí. Y lo que voy a hacer es que la voy a entintar también. Vale, pues nos quedaría así. A ver. Vale, que ahí es donde va a ir nuestro álbum. Esto vamos a cederlo un poco. Ahí. Vale, pues nos vamos con las hojas. Yo las tengo aquí, los sobres. Entonces, antes que nada, las voy a entintar. Las entinto y vuelvo. Vale, pues nos quedamos en los sobres, que yo los he entintado, ¿vale? Y en esta ocasión, como los papeles son pequeños, en vez de usar la colección de 30 y medio, voy a usar la misma, pero de 20 por 20 para no desperdiciar mucho papel. Entonces vamos a apartar la casa. ¿Veis que quedaba muy cookie? Y vamos a decorar los papeles. Entonces, si los papeles hemos dicho que miden 16 por 16 y medio, vale. Pues vamos a cortar los papeles a ver, como para que estén los motivos, porque claro, esto se tiene que poner así. Bueno, yo lo que voy a hacer mejor va a ser medir así, ponéis, si queréis ahora os digo la medida. Y así sé que no me equivoco al cortar. Vale, se quedaría un papel de 15,6 por 16,2. ¿Vale? Entonces, este es el que voy a poner aquí. A la vuelta voy a poner este de las estrellas. Por si... Vale, pues ya las he cortado y las tengo entintadas todas. Así que vamos a pegarlas. Yo lo voy a pegar con pegamento, ¿vale?
Vale, pues aquí tendríamos ya las estructuras hechas, vamos, ya puesto con los papeles. Entonces voy a colocar un poco el orden que quiero que lleven, a ver, porque como hay algunas que son iguales, por ejemplo, esta me gusta que fuera la primera, esta puede ir así, esta así, esta así, así y así, pues así. Vale, pues ahora cogemos el álbum y lo pegamos. Las pegamos por orden y para esto sí que voy a usar taqui. Vale, pues quedaría así nuestro álbum. Y se cerraría así. Queda súper chulo. Y lo que me gustaría hacer sería aquí, aunque fuera una libretita pequeñita, para libro de firmas. Entonces, a ver cómo lo puedo hacer. Me gustaría usar acetato, polipropileno, algo así. Así que voy a poner acetato. Vale. Voy a ver si así me gusta más. Lo que es un bolsillo normal. Como tampoco quiero que sea una libreta muy grande para que le firmen sus amigos. A ver, ahí y ahí. Pues yo creo que así. Y le meto una libretita ahí pequeña. Vale, pues finalmente quedaría un bolsillo de
19,5 por 12,5, al que le plegamos 1 centímetro a cada lado, ¿vale? Vale, pues así. Ahora lo que no sé es si se podrá troquelar. Me gustaría troquelarle los bordes, no lo he probado nunca en acetato. Pues así, por ejemplo, hacemos una cosa nueva. Todo sea que me rompa la troqueladora, pero bueno, a ver. Uy, madre mía, qué mal suena esto, ¿eh? Ay, madre mía, me voy a poner de pie. Venga. Me queda aquí un poquitín. Ya está. Bueno, pues sí lo ha troquelado. Con dificultad, pero lo ha troquelado. Vale, pues entonces esto lo que sí que voy a hacer es pegarlo con cinta de esta, de la roja. Ahí para que no se vea la cinta, aunque si le ponemos el librito, ¿veis? Aquí, hombre, no queda mucho margen, pero bueno, para hacer una libretita así de cumpleaños para que los nenes le firmen, yo creo que queda bien. Nada, pues vamos a hacer los tarjetones y vamos a hacer la libreta. A ver, que yo me lo he inventado, ¿eh? Vamos a mirar a ver cómo lo hago. La libreta sería de 16,5. Pues 16,5 por 16, a ver. Sí, 16,5 por 16. Vale, ya está, las he cortado a 16 por 16, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo cuando las pongo aquí, pues os acordáis que tenemos los imanes aquí, entonces sí me cierran, porque estos imanes son muy potentes, pero queda ahí. ¿Veis que están las hojas ahí? Bueno, no pasa nada, no queda feo, pero no sé, eso ya a gustos. A mí sí que me apetecía que firmaran, aunque a lo mejor le puedo hacer otro bolsillo aquí y en vez de aquí ponérselas aquí, y aquí no nos entorpecería para nada. Veis que sobre la marcha pues se me va ocurriendo. Entonces este bolsillo, uy, queda bien porque le podemos dejar para meter cosas, y vamos a hacer otro para este lado. Entonces voy a coger otra pieza de acetato, a ver, y entonces yo lo hago. Vale, ya estoy aquí.
cortéis una pieza de acetato de 19,5 por 13. Lo queréis hacer con papel, pues lo hacéis con papel, no pasa nada, ¿vale? Y le marcamos 1 centímetro a cada 3 de sus lados. Tener cuidado porque es súper difícil de manejar el acetato, porque voy a dar de primera el foco porque no veo. Vale, porque se resbala aquí en la tabla, entonces pues a veces se tuerce, entonces tener cuidado, ¿vale? Vale, ¿dónde dejo las hojas? Vale. Pues estoy pensando a ver cómo agarrar las hojas. Entonces, yo he cortado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hojas de 16 por 16. Entonces, pues no sé si pegarlas aquí con un hilito de pegamento y luego esto pegarlo a una especie de librito y que luego lo puedan abrir, que yo creo que es lo que voy a hacer. A ver, voy a poner pinzas para que no se me mueva y lo que voy a hacer es que con taqui voy a echarle un poquito. Los tarjetones van a medir, a ver, en principio 16,5 por 16. Voy a mirar, ¿vale? En principio 16,5 por 16. Si veo que los pruebo y no me va bien, pues os lo digo para que lo cambiéis. Vale, pues voy a cortar las cartulinas y ahora vuelvo. Vale, ya está, las tengo aquí. Entonces hemos dicho que eran de 16,5 por 16. Las meto, las he entintado, ¿vale? Yo como las entinto. Si las queréis entintar, pues las... ¿Vale? Y se cerraría, o sea, se cierra bien. Luego se quedará más gordito cuando ya tenga las fotos. Queda súper chulo y esta tela me encanta. Vale, pues yo voy a esperar a que se me seque esto y quizá le voy a dar otra capita más. Ahora ya que parece que se la ha absorbido, le voy a dar otra capita más de esto. Y aquí ya me limpio hasta con un trozo de fieltro, que se me han quedado todas las pelusas. Se me han acabado las toallitas. Vale, pues por hoy lo voy a dejar porque tengo que ir a por mis nenas. Y claro, lo estoy haciendo a escondidas de la mayor para que no lo vea, ya que va a ser un regalo para su cumpleaños. Bueno, pues no sé dónde nos quedamos. Creo que estábamos secando las páginas estas del libro de firmas.
y nos quedarían así, ¿vale? Para que se puedan abrir bien, a ver, bueno, más o menos se pueden todas abrir, comprobamos que están todas pegadas bien, vale, ya las tengo aquí todas cortadas, entonces he cortado una pieza de 15 por 30 y la voy a plegar a la mitad. Y le quiero poner una de las tarjetitas estas. Y voy a ver si le puedo poner a modo de tirador de una de las tiras, cortamos así y se lo pegamos aquí. Así. Y ahora le voy a poner un poquito de cinta aquí para que no se me mueva. Ahí. Vale, lo voy a entintar. Para que no quede perfecto. Vale, ¿qué más? Pues aquí le entraré una foto de 10 por... Bueno, voy a poner de 9 por 13. Vale, se me ha cortado la cámara, no sé por dónde os habéis... Os corta dos papeles de 16 por 16, que son los que van a ir en las portadas, y voy a hacer como una especie de cenefa para el lomo. Entonces voy a coger una troqueladora y voy a usar, a ver, esta nueva de Más Scrap, que es la que hace las mariposas. Y ahora vamos a poner esto. Lo voy a doblar más o menos por la mitad. A ver cuánto mide. Cuatro con 1. Lo vamos a doblar a 2. Ahí. Y voy a doblarlo a 2, y en la parte esta de aquí le voy a dejar como 2 milímetros para hacer el lomito, ¿vale? Entonces sitúo para este lado la raya ahí y hacemos, a ver, como 2 milímetros, un poquitín de nada.
creamos un lomito. Vale. Y lo doblamos. Ahí. Y así hemos creado esta especie de lomito, ¿vale? Para que ahora nos... la firme. Así que tendríamos esto. Si encuentro los links de todo, os lo dejo en la cajita de información de los materiales que he utilizado, ¿vale? Por si os interesa entrar en la tienda de Más Scrap. Y esto vendría aquí. Ahora voy a ver qué adorno le puedo poner aquí. Ahora vengo. Pues a ver, buscando he encontrado estos dos wasis de unicornios. Entonces no sé cuál poner. Yo creo que le voy a poner el que es rosita, así. Lo voy a cortar bien. Y lo ponemos alrededor, justo donde empieza lo que es el sobrecito este. Ahí. Hacer lo que es la casita, lo que cubre aquí arriba. A ver, esto, como os digo, no lo he hecho nunca, entonces, a ver, tengo que innovar. Sería cortar una pieza de... Yo primero lo haré y luego os diré las piezas exactas. Yo en principio la cortaría de 12,5, que supongo que esta tendrá lo mismo, sí. 12,5, pues cortaría dos piezas de 12,5 por 12,5 por 5. Pues voy a cortarlas. Pues lo que voy a hacer es, esto iría así, lo voy a preparar a ver si me funciona. Voy a coger cinta de carrocero. Voy a guiarme de los cuadraditos que tengo aquí en la base de corte. Lo alineo bien, que no esté torcido. Y ponemos esto. Vale. Y corto. Por ahí y por ahí. Vale, y ahora voy a mirar a ver si de ancho está bien. Yo creo que ha quedado bien. Vale, pues vamos a forrarlo. Vale, pues ya estoy. He cortado al final un trozo de esta porque no encuentro otra que me vaya. Y lo que voy a hacer es que lo voy a pegar aquí con guata. Y como yo lo voy a coser también, ahí, pues le pongo cinta en el centro.
Vamos a cortar, a ver si tengo trozos de cartón por aquí. Lo voy a hacer con cartón duro. Vale, pues vamos a cortar una pieza que mida 25,5. Por, a ver, las vamos a hacer, pues a ver, vamos a poner por 5 de momento, ¿vale? Sería por 5, voy a hacer una y si no hará otra. Y con la misma troqueladora de mariposas y nos quedaría así. Vale, ya está, ya lo tengo todo cosido y ahora vamos a tapar lo feo de aquí dentro. Entonces cojo una hoja y para aprovechar estos trocitos que tengo que me han sobrado, pues lo que hago es que señalo y corto. Para no desaprovechar, corto primero lo ancho y así ya tengo ahí un trozo más grande y ahora ya la parte estrecha hasta aquí. Vale. Vale, se me ha vuelto a cortar, no sé dónde nos hemos quedado. Entonces nos habíamos quedado que esto estaba recto y esto era toda una pieza. Entonces lo he doblado y he pegado 2 cortes así en triángulo. Y entonces lo que hacemos es que lo encajamos, hemos quitado también las solapas de los lados porque no hacen falta. Y entonces lo que hacemos es encajamos primero y ahora con pegamento le damos a la pestañita de antes y le damos aquí. Ahí. Y apretamos. Y como esto es hueco, pues lo que voy a hacer es que voy a meter la plegadera por dentro, hacia afuera, haciendo presión hacia afuera y yo con el dedo haciendo presión hacia adentro.
aquí estamos así un poco. Que lo malo del pegamento pues es esto, que tarda un montón en secarse. Vale, voy a girarlo así sin que se despegue mucho y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejarlo así y vamos a ver qué nos queda por hacer dentro. Como veis es muy sencillo de rectificar, o sea, os lo va pidiendo, tenéis que aprender, las que seáis nuevas, a saber, ¿cómo se dice? A saber subsanar los errores. Yo por ejemplo no me da cuenta y no es que sea nueva, bueno, pero por ejemplo esto no lo había hecho nunca, entonces me lo he medio inventado y entonces pues bueno, pues veis que se puede subsanar. Vale, pues esto yo creo que ya se habrá secado. Vamos a quitarle las pinzas. Vale. Que se puede abrir y se puede firmar. Me gusta mucho cómo ha quedado. Este le voy a dejar las esquinas en cuadrado porque me gusta. Y ya está. Vale, pues esto está, esto está. Nos quedaría lo que es la decoración de la portada. Vale. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues no tengo ni idea. A ver, tengo una pequeña idea que me gustaría ponerla. Feliz 9 cumpleaños. Entonces me gustaría poner este redondo o este cuadrado y poner aquí su primera foto. Pues a lo mejor el cuadrado. Voy a poner el cuadrado mejor. Ahí. Vale, este troquel también le podéis encontrar en Más Scrap, ¿vale? Os intentaré poner lo que son todos los enlaces. Entonces voy a ver en qué papel lo voy a troquelar. Vale, a ver, voy a ir por partes, ¿vale? Para que no nos liemos. Ya he troquelado esto, ¿vale? Voy a mirar a ver cómo queda.
Ahí. Y esto igual. Lo voy a pegar de mitad para allá. Para que me deje coserlo. Ahí. Vale, y ahora ya sí que lo voy a dejar secar un poco y no sé para qué lo he pegado aquí si todavía no... Y lo voy a coser y ahora vuelvo. Vale, ya estoy aquí. Lo he cosido así, en zigzag, y luego esto pues así, en línea. Y queda bastante bonito. Así que voy a pegarlo con taqui. Me parece, vamos, súper bonito. No sé si a vosotras os gusta, pero es súper chulo. Me encanta. Ha quedado muy, muy bonito. Vale, y el tejadito quedaría así. Así que el proyecto finalizado nos quedaría más o menos así. A ver, que aquí podemos cortarle esta esquinita. Y aquí le vamos a cortar esto así en redondo, porque no me gustan los picos estos que se quedan. Ahí. Que no sé, a ver, no sé si quería poner aquí alguna tira decorativa, a modo decorativo, aquí, a ver, o algún lacito así. No, yo creo que mejor tira. Vale, hoy no sé qué le pasa a la cámara, pero se me está parando todo el rato, ¿vale? Pues os decía que quedaría así. Entonces, esta troqueladora le voy a troquelar una mariposa que a la vez que la corta la embosa, ¿vale? También la podéis encontrar en la tienda Más Scrap. Entonces, voy a coger un trozo de papel. ¿Veis? Sale la mariposa embosada.
Vale, pues nada, aquí efectivamente la bisagra no se podría poner porque si no, no podríamos abrir el álbum, ¿vale? Entonces, nada, se deja así porque más que nada va a ser así para dejarlo en su habitación de adorno y cuando lo queramos quitar, pues lo quitamos. Entonces el álbum quedaría así, lo quitamos, lo abrimos, aquí tendríamos para poner fotos. Aquí para que ella escriba lo que quiera o si quiere poner fotos. Y aquí tenemos pues un montón de sitio para poner más fotos. Aquí tenemos el libro de firmas, que lo más seguro es que le ponga algún unicornio aquí sellado, pero bueno, eso ya, si no, ya pondré las fotos por Instagram. Y a lo mejor le pongo aquí libro de firmas. Y nada, pues nos quedaría así. Me parece que ha quedado súper bonito. Aquí a lo mejor le hago un agujerito y le pongo aquí unos lacitos. Y nada, para ponerlo de adorno se cerraría con su cajita. Así que nada, espero que os haya gustado el tutorial de hoy. Si es así, dar a me gusta, suscribiros y compartir. Y os espero en el próximo tutorial. Un besazo a todos. Hasta luego.